Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos de todas las regiones del norte, del sur y los hermanos del extranjero. En esta oportunidad le voy a dar la bienvenida al doctor Aníbal Torres. Doctor, buenas noches. En esta oportunidad, como ustedes verán, pues tenemos al doctor Aníbal Torres con nosotros. Vamos a hacerle una entrevista y asimismo también pues vamos a esclarecer con ciertas preguntas que a lo largo de este tiempo en los medios alternativos han estado comentando. Pero no solamente eso, porque nosotros no solamente nos vamos a dedicar a responder comentarios inoportunos, comentarios probablemente que no aporten a la sociedad, sino pues que esclarezca. Ese es nuestro sentido desde aquí, desde RIMAC Yacta. Nuestro sentido es esclarecer a la población, que la población pues sienta que verdaderamente existen medios alternativos donde pues se difunda y que haga uso de la libertad de expresión, no como una libertad de expresión, pues como uso del libertinaje, sino que este medio de comunicación pues se haga el uso pues para llegar para el crecimiento, esclarecimiento de la población y asimismo pues a una verdad, ¿no? Dicho esto, le doy bienvenida, doctor, para que se pueda presentar con los Buenas televidentes. noches, Joseph, y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros estamos felices de que usted venga aquí para poder esclarecernos, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a hacer lo más breve posible y puntual. En este sentido, pues voy a hacerle aquí unas pequeñas preguntas que yo le voy a formular. En este sentido, pues doctor, la pregunta es, usted, lo digo porque hay algunos medios de comunicación que dicen pues que usted es digamos, un neoliberal, ¿no? Aníbal Torres es neoliberal, Aníbal Torres pues está a favor, pues, ¿no? De este modelo económico que tiene en el país, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es, doctor Aníbal, ¿usted es neoliberal? Se lo pregunto porque hay algunos youtubers que dicen que usted defiende este sistema neoliberal implantado desde los años 90 por el fujimorismo. Bueno, es necesario aclarar los conceptos no neoliberal, economía planificada y la economía social del mercado, que son los tres únicos sistemas económicos que existen en el mundo. Por supuesto, cada una de ellas con algunas variaciones, algunos matices. ¿Qué quiere decir liberal, neoliberal? Quiere decir que lo único que rige es la iniciativa privada, sin ninguna participación del Estado, salvo con fines policíacos. No hay actividad del Estado. La economía liberal incluso puede ir a los monopolios, los oligopolios. Es decir, una libertad absoluta en el mercado cuya expresión no extrema es la teoría francesa, ¿no?, de hace muchísimos años: dejar hacer, dejar pasar. La economía planificada, en cambio, todos los medios de producción pasan a ser de poder del Estado. El Estado es el único que puede realizar actividad económica, los particulares solamente tienen sus utensilios particulares y nada más. Ambos sistemas resultaron sumamente negativos para la humanidad. El liberalismo o neoliberalismo, recuerden ustedes la crisis del 2008 que tuvo su origen en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo, y la otra economía planificada, que con la caída del muro de Berlín se vio que en los países del este de Europa existía una pobreza extrema, solamente se habían enriquecido los jerarcas. Frente a esos dos extremos aparece la economía social de mercado, creada por el canciller alemán Konrad Adenauer, que consiste en que no se puede rechazar ni la iniciativa privada ni la participación del Estado en la economía. Por supuesto que hay que promover la participación del privado, la iniciativa privada, para poder generar trabajo, para poder generar riqueza, pero que no impide que el Estado también haga actividad económica sin competir deslealmente con el particular, ¿no? Y además, ¿no?, en esta economía social de mercado,
el Estado debe intervenir necesariamente para corregir, ¿no?, los errores precisamente del mercado, como son los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. Son los tres únicos sistemas económicos que existen en el mundo. En la Constitución peruana se ha consagrado la economía social de mercado, pero de una forma lírica, porque jamás se aplicó en el Perú. En el Perú se aplicó solamente la economía de mercado, un liberalismo a ultranza, sin ninguna participación del Estado, incluso privatizando servicios esenciales, fundamentales, como son la educación, la salud, la infraestructura. Eso es lo que rigió en el Perú hasta cuando ingresa el gobierno de Castillo. Es el momento en que se comienza a gobernar no para un pequeño grupo de familias como lo pregonaba y lo hacía la economía liberal, ¿no?, el sistema liberal, ¿no?, sino para todos los peruanos. Comenzamos a trabajar en ese sentido, por eso es que presentamos al Congreso un proyecto de ley, ¿no?, combatiendo los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, incluso hasta en la prensa. De manera que el que dice que yo soy perseguidor o seguidor de la economía liberal está profundamente equivocado, no conoce estos sistemas, habla bien porque tiene el don de hablar, pero no porque conoce. No, hay un dicho, un refrán, ¿no?, que dice que el que habla sin saber es un ignorante, pero el que habla sabiendo, pero tergiversando la verdad, ya es un animal. Yo no califico en esos términos a las personas que hablan de estas cosas, pero sí estoy manifestando cómo son estos sistemas económicos que existen en el mundo. Además, fue con Pedro Castillo que nosotros planteamos, para salir de este sistema ultraliberal que ha regido siempre en el Perú, planteamos la convocatoria a una asamblea constituyente. Presentamos el proyecto al Congreso, ¿no?, con la participación de todas las naciones que existen en el Perú, no solamente como era antes un sector de la población, sino tenía que participar las comunidades indígenas, las comunidades nativas, incluso los afrodescendientes. Presentamos ese proyecto, que claro, los que me califican de liberal no hicieron nada para apoyar ese proyecto, sino por el contrario, camufladamente a veces, directamente otras, ¿no?, criticaron al gobierno de Castillo. Igual hicieron cuando presentamos los proyectos de ley para combatir los monopolios y los oligopolios, no colaboraron ellos en nada, no hicieron absolutamente nada, ¿no?, para exigir al Congreso que trate estos temas. Ambos temas, por supuesto, fueron rechazados por el Congreso. Además, no podíamos o no me pueden calificar de liberal ni a mí ni al presidente Castillo, porque fue el presidente Castillo el que democratizó realmente, ¿no?, el sistema de gobierno. Porque en el sistema ultraliberal se pregona la pluralidad de partidos, en la economía planificada el partido único. Nosotros no nos hemos ido a esos extremos, sino hemos querido que se realice realmente un gobierno democrático con la participación de toda la población, de todos los sectores de la población, y no de palabra, sino en los hechos, haciendo participar a la población en la discusión, en los debates y también en la toma de decisiones de gobierno, que es lo que se hacía en los gobiernos descentralizados. Entonces, ¿cómo pueden hablar, ¿no?, algunos de que yo soy un liberal y otros de que yo soy un rojo? Hablan porque lamentablemente la cultura peruana es una cultura muy incipiente, ¿no? Es uno de los países más atrasados culturalmente en Latinoamérica. ¿Cómo pueden hablar de que Pedro Castillo o yo
hemos sido liberales, hemos seguido la economía liberal, cuando lo que hemos promovido es, por ejemplo, la educación pública, lo que se está haciendo todo lo contrario ahora. La educación pública fue el gobierno de Castillo el que refaccionó la mayor cantidad de colegios en el Perú para retornar a las clases presenciales, para levantar el nivel, por supuesto, de la calidad de la educación, y allí teníamos que levantar el nivel del maestro. Entonces habría que preparar al maestro y teníamos programado para que en las vacaciones los maestros necesariamente tenían que seguir cursos de participación, no de preparación, de actualización. Si es posible, trayendo incluso docentes extranjeros. Y así por el estilo. De manera que es absolutamente falso el de que yo sea liberal o el de que yo sea rojo o el de que se me califique en esos sentidos porque simplemente no conocen, o es absolutamente falso, es una ignorancia absoluta decir que la tercera vía de Konrad Adenauer, que es la economía social de mercado, es igual a liberalismo. Son cosas totalmente diferentes. Bien, entonces queda esclarecido para aquellos peruanos que, bueno, pues tienen un medio de comunicación y en ese medio de comunicación alternativo explica a la ciudadanía de que el doctor Aníbal Torres es de un pensamiento pues neoliberal, ¿no? Dicho esto, pues le voy a hacer mi segunda pregunta, doctor. ¿Usted estaría de acuerdo con una economía mixta? Es decir, pues donde el Estado tenga una participación, asimismo también el privado tenga una participación, como por ejemplo, ¿no? Para trabajar conjuntamente con la industria pesada, como los países como China, Rusia, los países nórdicos, entre otros. ¿No? ¿Usted estaría de acuerdo con este tipo de economía que se ha visto, pues, digamos, en la práctica, que podría ser una alternativa para el país? Sí, por supuesto. Nosotros lo que nos hemos orientado especialmente es por la economía social que siguen los países nórdicos. Pero por supuesto habría que hacerlo paso a paso. Y para ello es necesario contar con el Congreso de la República, porque ¿cómo se hacen estas transformaciones? Estas transformaciones se hacen mediante normas, mediante leyes, y eso le corresponde al Congreso. Por eso es que yo le digo a los peruanos que si no se toma una decisión de elegir a congresistas que realmente representen al pueblo y también que conozcan un poco de estas cosas, entonces no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Es conveniente que todos los peruanos nos pongamos de acuerdo, que no estemos desunidos, que no sigamos a aquellas personas, ¿no?, que tratan de desunir al pueblo, porque los que tratan de desunir al pueblo, los que dicen, ¿no?, de que Pedro Castillo o yo somos liberales unos o rojos los otros, lo único que están haciendo es seguir la política norteamericana. No, esta es una iniciativa norteamericana que se ha infiltrado allí, que lo que persiguen es debilitar al pueblo, dividir al pueblo para tenerlo al pueblo otros 100 o 200 años más en la situación de postración en la que se encuentra. No vamos a creer de que estas personas que salen a atacar, ¿no?, al que habla, o que salen a atacar al presidente de la República, están por la verdadera democracia en el Perú, porque Pedro Castillo salga en libertad, porque Pedro Castillo recupere, ¿no?, su puesto en el gobierno porque ha sido elegido hasta el 2026. No, ellos lo que están haciendo es todo lo contrario. Es una política, ¿no?, de penetración en los medios alternativos para dividir a los peruanos. Por eso yo les invoco a los peruanos a que nos unamos, todos los peruanos, en beneficio de precisamente de todos los peruanos. Lo que dice el pueblo dice, solamente el pueblo salvará al pueblo. Y ese es un grito un poco de desesperación, porque el pueblo ha visto que todos los poderes del Estado se han unido ahora para gobernar en beneficio de unos cuantos. Pero la población ya se dio cuenta, ya advirtió que estamos en recesión económica, que la situación económica es sumamente grave para las clases más necesitadas, para el pueblo, ¿no?, y que es necesario
¿no? Unirnos y no dividirnos. Por eso es que ya no lo siguen a la prensa oficial, a la prensa masiva, que está disminuyendo cada vez más y más porque es una prensa que desinforma, ¿no? Que tergiversa la información, que engaña al pueblo, que miente, son verdaderos profesionales de la mentira, pero también se han infiltrado ahora en la prensa alternativa para hacer ese trabajo. Ese trabajo no vamos a creer que es un trabajo gratis. No, no, no. No es así. Bien. Creo que el mensaje es claro. El doctor Aníbal Torres está a favor de una economía mixta. El doctor Aníbal Torres no es neoliberal, como lo han dicho en algunos medios de comunicación alternativos, que en realidad no son alternativos, no serían alternativos, porque si fuese un medio de comunicación alternativa tendrían una postura alternativa, ¿no? Pero en este caso tienen posturas pues sesgadas, posturas que no llevan, digamos, al esclarecimiento, sino le hacen el mismo juego que la prensa mafiosa que tenemos en el país. No, que en concreto todos los peruanos sabemos que en nuestro país existe una prensa, pues, ¿cómo podrías decirles? Pues, si diría como lo que ellos se merecen, pues, una prensa delincuencial, pues, ¿no? Que no está, nunca estuvo a favor de los peruanos, nunca estuvo a favor, pues, de las manifestaciones, no cubrían las manifestaciones, incluso, pues, los mellaba, los tapaba, y siempre estuvieron a favor de este gobierno dictatorial, este gobierno asesino, ¿no? Hay que decirlo de una manera concreta y correcta, ¿no? Ellos no son verdaderamente, pues, medios de comunicación que siempre han estado a favor del pueblo, ¿no? Y estos medios alternativos que tendrían que tener un pensamiento alternativo, sino, pues, lo mismo que tendría, pues, la prensa mafiosa que maneja nuestro país, ¿no? Dicho esto, le voy a formular la siguiente pregunta, doctor Aníbal Torres. ¿Usted cómo ve la economía actual con la gestión de la señora Dina Boluarte? Usted que perteneció al gobierno del presidente Pedro Castillo, que es el actual presidente, ¿cómo dejó la economía con el presidente Castillo y cómo ve actualmente la economía de la señora Dina Boluarte? Quisiéramos saber su opinión, doctor. Bueno, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, con el presidente Castillo nosotros crecíamos económicamente. Se ha dicho que el presidente Castillo ha ahuyentado a la inversión privada, lo cual es absolutamente falso, porque fue en el régimen del presidente Castillo que se autorizó a una de las 5 mineras más grandes del mundo en producción de cobre, o sea, en Moquegua, para que explote ese mineral, que ahora está produciendo alrededor de 830,000, ¿no? Toneladas de cobre, que significa el 33% de las exportaciones del Perú, y que es lo que nos está manteniendo más o menos en este momento, ¿no? Fue con el gobierno de Pedro Castillo que comenzamos a trabajar precisamente para mejorar la infraestructura escolar a nivel nacional. Por eso es que el gobierno de Castillo fue el que refaccionó la mayor cantidad de escuelas, de colegios en el Perú. Fue con el gobierno de Castillo que alcanzamos el tope máximo en recaudación fiscal, ¿no? En recaudación de tributos, ¿no? 130,000 millones de soles. Fue con el gobierno de Castillo que, una vez terminada la pandemia, se recuperó la mayor cantidad del Producto Bruto Interno en toda Latinoamérica, en toda la región. Fue con el gobierno de Castillo que comenzamos a trabajar, ¿no? Por supuesto, para beneficiar a los lugares más alejados del país. Por ejemplo, la instalación de una fábrica de lana de alpaca en Corani, ¿no? En Puno, en las alturas. Por supuesto que a la derecha no le gustó eso, porque la derecha lo que quería es que se haga eso aquí en Lima. ¿Para qué? Para que nuestros campesinos vengan a regalarle su lana aquí en Lima. Y ahora ellos allá benefician, creo, más de 25,000 kilos de lana de alpaca. Fui con el gobierno de Castillo que inauguramos la represa, una represa, ¿no? De agua en las alturas de Tacna, pero que claro, la prensa no publicó
nada, absolutamente nada de eso. Fue con el gobierno de Castillo que instalamos una fábrica, ¿no?, de chocolates en la selva para beneficiar a los campesinos de allí, de la zona, ¿no?, y poder beneficiar el cacao, por ejemplo, ¿no? Fue con el gobierno de Castillo que comenzamos a conservar el agua en las alturas para que durante las lluvias esa agua no se vaya a perderse en el mar o no se vaya a perderse en la selva. En fin, hemos realizado muchísimo, sería muy largo, ¿no?, mencionar aquí todo lo que se hizo durante el gobierno de Castillo, pero fue con el gobierno de Castillo que por primera vez en toda la República, ¿no?, se educó al pueblo, se hizo conocer sus derechos, ¿no?, se le sacó de ese complejo de que el pueblo, el campesino, el de los lugares alejados, el de los pueblos nativos, eran personas inferiores. Ellos, ¿no?, recién advirtieron que no son inferiores a nadie, que son seres humanos, que son peruanos y que tienen que participar también del Perú, que también son dueños del Perú. Eso es lo que no le gustó, por supuesto, a la derecha, que se ha acostumbrado a gobernar solamente para unas cuantas familias. Por eso es que ahora nos atacan diciendo que hemos dividido a los peruanos. O sea, fíjense ustedes, hacer conocer sus derechos a las personas, sus derechos fundamentales a las personas, es dividir. Eso es una prueba de la explotación en que hemos vivido los peruanos en más de 200 años de vida republicana. Bien, gracias, doctor. Creo que la respuesta es contundente, ¿no? Voy a añadir algo más. En el gobierno del presidente Castillo, hay que tener en cuenta todos que no se recaudó los tributos de los últimos 50 años, que ningún presidente lo había hecho. En los últimos 50 años, los presidentes solamente se dedicaron a proteger a los grandes empresarios. En el gobierno del presidente Pedro Castillo, se recogió, pues, de los últimos 50 años, el presidente que más tributos recogió fue el presidente Pedro Castillo. Entonces, que quede claro para la población, que esta población se esclarezca, todos nuestros hermanos de todas las regiones y también, pues, los hermanos del exterior que nos están viendo, ¿no? Dicho esto, doctor, va mi cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor Aníbal Torres, de la unión, pues, de la bancada de Perú Libre, de los serronistas, con la derecha entreguista, pues, ¿no? Que ellos criticaban, entre comillas, pues, ¿no?, que el partido de Perú Libre o el señor, pues, digamos, ese grupo, que podríamos decir los serronistas, criticaban, pues, ¿no? Criticaban a la derecha, que siempre estaba a favor, pues, de las grandes empresas, a favor, pues, de los monopolios, los oligopolios de este país, pero que el día de hoy tienen una alianza con ellos. Y así mismo, pues, ¿no?, estos señores, al tener una alianza, pues, crearon leyes, hacen leyes a favor, pues, no de la población, sino a favor de los grandes empresarios. Entonces, en ese sentido, doctor, mi pregunta es, ¿qué opina, pues, de esta alianza serronista con la derecha entreguista que tenemos el día de hoy? ¿Se diferenciarán en algo entre ellos? ¿Usted lo verá igual? Bueno, mire usted, es una unión contra natura. No es normal, ¿no?, que un partido que accedió allí al poder con una política económica de izquierda a favor del pueblo se pase ahora al otro extremo. Pero allí que también quisiera agregar un puntito. Se me critica a mí porque no he creado las condiciones para cerrar el Congreso. Y precisamente es un sector de allí el que sostiene tal cosa. Al respecto quiero decir de que fue el 9 de marzo que yo presenté la primera cuestión de confianza en el Congreso de la República. Y entonces ustedes determinen allí quiénes no votaron para que yo no sea la primera bala de plata. Simplemente no verifiquen quiénes son los que votaron para que yo continúe en el premierato y no termine allí mi gestión quemando la primera bala de plata. Entonces, eso dice todo con relación
a la gente de este partido que dice que yo no he creado las condiciones para cerrar el Congreso. Bien, doctor, nosotros a lo largo, como RIMAC YACTA, nosotros tuvimos una información, y no sé si esta información sea verdadera, quisiera que usted nos corrobore. Era la siguiente, ¿no? Que cuando usted era pues ministro y todavía no era el premier, tenía usted, digamos, el señor Vladimir Cerrón vino a buscarla a usted para consultarle, pues, ¿no? Si es que usted podría ser premier. Y en esta conversación ustedes habían quedado con la bancada de Perú Libre, que dicen pues que son pues que están a favor del pueblo, pues que usted solo aceptaba ser premier si es que pues de alguna manera pues cerraban el Congreso, ¿no? Es decir, que usted aceptaba ser premier con el objetivo de que una vez usted llegado al Congreso para usted presentar su gabinete, el Congreso de la República y digamos la bancada de Perú Libre y bancadas aliadas no acepten al doctor Aníbal Torres como premier, sino pues ahí ya se quemaba la primera bala de plata. Entonces quiero que usted, si esta información que yo tengo es cierta o es falsa, para que la población se esclarezca, pues, ¿no? Que el doctor Aníbal Torres nunca quiso cerrar el Congreso. Que el doctor Aníbal Torres siempre estuvo a favor de los golpistas. Y el día de hoy, para que se esclarezca a la población, quisiera que pues, nos cuente esta historia, la que yo tengo aquí, no sé si será verdadero, usted lo va a afirmar o lo va a deslindar, de que, pues, reitero, que Vladimir Cerrón, con otros secretarios de Perú Libre, se acercaron a su domicilio para ofrecerle, pues, ser premier, pero, pues, que futuramente, cuando usted se acercaba al Congreso, toda la bancada de Perú Libre y bancadas aliadas no iban a votar a favor de Aníbal Torres. Y ahí, pues, se iba a quemar la primera bala de plata, perdón. Quisiera que usted me desmienta esta información que tengo, o si no, que lo esclarezca, doctor. No sé si lo estoy poniendo en aprietos, no lo sé. Bueno, sí, realmente me pone usted en un aprieto, porque nunca lo he revelado yo eso. Es verdad, es cierto, ¿no? No sé cómo ha obtenido esa información, pero la verdad es que yo era ministro de Justicia. El presidente tenía que designar a un nuevo premier. Me llamó, ¿no?, para ser yo el premier. Yo le manifesté que no podía ser, que es mejor que se designe a otro. Incluso lo recomendé al ministro de Justicia de entonces, el doctor Ceballos, que para mí tuvo un muy buen desempeño como ministro, ¿no? Y así me despedí de él sin aceptar el cargo. En la noche llegó el doctor Cerrón con un señor Rojas a mi casa a pedirme, ¿no?, de que acepte el cargo de premier. Y allí en la conversación es cuando le digo, bueno, pues yo acepto el cargo, pero hay que ver la cuestión de confianza, porque estamos en una situación casi ingobernable, ¿no? Y ya, como he dicho al contestar la pregunta anterior, ¿no?, ya ustedes verán quiénes votaron en favor de la confianza y quiénes no. Y ustedes pueden ver incluso la grabación que yo salgo del Congreso diciéndole, ¿no?, que están en su pleno derecho de quitarme la confianza. Bien, doctor. Entonces es bueno esclarecer, ¿no?, verdaderamente, pues, quiénes están a favor del pueblo, ¿no? Bueno, doctor, continuando con la pregunta, pues, acá tengo otra pregunta para, digamos, doctor Aníbal Torres, ¿alguna vez, cuando usted estuvo, pues, en el primerato o estuvo, pues, dentro del Consejo de Ministros, o al presidente Castillo, alguna vez usted observó que la bancada de Perú Libre hizo, pues, algunas obstrucciones para, digamos, llamar a una asamblea constituyente, para crear una nueva constitución? ¿Alguna vez la bancada de Perú Libre hizo algún movimiento en contra de esta situación? Bueno, nosotros, como he manifestado, presentamos el proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente, o sea, para modificar la Constitución y preguntar a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿no?
ninguna de las bancadas se pronunciaron a favor. Ninguna de las bancadas promovió eso en el Congreso de la República. Muy por el contrario, muchos congresistas de izquierda directamente se manifestaron en contra, ¿no? Diciendo que no era un momento constituyente, y otros camufladamente lo hicieron, ¿no? Pero no ayudaron para poder convocar a la población a fin de que se pronuncie sobre si quería o no quería una asamblea constituyente. Eso fue así. Por supuesto que la derecha no iba a querer una asamblea constituyente. ¿Y por qué no iba a querer una asamblea constituyente? La derecha está muy contenta con la constitución vigente, porque con la constitución vigente es la dueña del Perú. Bien, doctor. Queda claro entonces que aquellos que comentaban de que decían, pues no, el doctor Aníbal Torres nunca hizo nada por pues llamar a una asamblea constituyente, asimismo para elaborar una nueva constitución. Queda clarísimo de que el presidente Castillo y el doctor Aníbal Torres mandaron un proyecto de ley al Congreso de la República el 25 de abril, me parece, o la fecha no lo tengo ahorita, pero ahí lo podemos pasar si deseamos, donde pues invitaba al Congreso de la República para pues elaborar en este proyecto de ley que se haga efectiva en los comicios electorales municipales y regionales. En esa pues elección regional y municipal, el doctor Aníbal Torres, juntamente con el presidente Castillo, envían al Congreso de la República un proyecto de ley para que en ese mismo, pues, digamos, en ese mismo documento, en esa misma cédula, se haga la pregunta: ¿usted está de acuerdo con una nueva constitución mediante asamblea constituyente, sí o no? Pero sabemos que el Congreso de la República nunca tocó ese punto, ni siquiera lo llevaron a sesión. Entonces, para aquellos que entre comillas dicen que son pues patriotas verdaderos, aquellos que son pues luchadores, aquellos que son pues de la prensa alternativa, decían de que el doctor Aníbal Torres nunca quiso cambiar la Constitución. Pero sin embargo, considero que ustedes deberían pues tener las documentaciones, y si no la tienen, pues creo que pueden poner en Google, ¿no?, proyecto de ley número tal, y ahí les va a salir, ¿no? Facilísimo. Su defecto, si ustedes desean, pues podemos enviarles a ustedes los proyectos de ley, y que sus amigos de Perú Libre pues nunca quisieron tocar esos temas. Paso con lo siguiente, doctor. Doctor Aníbal Torres, ¿qué opina pues de la cúpula congresal en querer cerrar, cerrar, ¿no?, para decirlo así, cerrar la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué opinión tendría usted de eso, doctor? Bueno, aquí mi opinión probablemente no vale nada. Lo que vale son los hechos. Lo que vale es la realidad. Lo que vale es lo que se ha descubierto últimamente con el Plan Valquiria, que todas las instituciones del Estado están penetradas por la corrupción. Todas. No hay una institución que se salve, incluida las Fuerzas Armadas. Todos los hechos nos llevan a eso, y por peleas allí, por cuotas de poder, se han enfrentado, y hemos llegado a determinar, por ejemplo, que la señora ex fiscal de la Nación presuntamente dirigía una organización criminal en el Ministerio Público. Fíjense ustedes cómo está el sistema de justicia, ¿no? El Ministerio Público no es solamente que sea el Ministerio Público, también el sistema no judicial, o sea, el Poder Judicial, mayormente el Tribunal Constitucional, que es el tribunal más inconstitucional que en toda la historia ha tenido el Perú, y que yo he tenido pronunciamientos al respecto, y que felizmente se han hecho público esos pronunciamientos, porque yo no soy partidario de que exista ese organismo. Ese organismo nos ha hecho muchísimo daño a los peruanos. Por ejemplo, el de liberar de miles de impuestos a grandes empresarios. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica al pueblo, perjudica a las grandes mayorías, porque cómo se hacen las escuelas, los colegios, cómo se hacen las pavimentaciones, la infraestructura en general, agua y desagüe, y todos los servicios públicos, precisamente con los impuestos. Y fui yo el que introduje allí este concepto.
los impuestos no le pertenecen al que los ha generado. Al creador de la renta no le pertenecen los impuestos le pertenecen al Estado, ¿no? Y por lo tanto, esos impuestos se deben entregar a su propietario, el Estado, para los fines para los cuales está destinado. Pero, sin embargo, eso es lo que enfureció a la ultraderecha en el Perú, que no se ha acostumbrado a pagar impuestos. Y ustedes verán que la SUNAT perseguía siempre al chiquito, ¿no? Si no pagaba impuesto, multa, clausura. En cambio, los grandes empresarios que deben miles de miles no pagaban impuestos, pero de todas maneras se les obligó. Incluso había una propuesta, pero para eso no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque el Congreso nunca lo iba a hacer. Yo era de la idea de que se dé una ley obligando a todos estos que deben impuestos, ¿no? Dándoles un plazo de 30 o 60 días para que paguen, independientemente de que estén siguiendo algún proceso administrativo o proceso judicial. Que sus procesos continúen y si al final ganan, se les devolverá, pero ahora deben pagar. Caramba, el Perú tendría dinero así para salir de la situación en que se encuentra. Sin embargo, eso no hubo acogida en el Congreso de la República. El Congreso de la República jamás iba a aceptar eso. Incluso algunos ministros tampoco estaban de acuerdo con eso. Bien, doctor. Creo que queda claro para la opinión de las personas que tenían una opinión de repente diferente. El doctor los está esclareciendo y eso es importante, ¿no? Es importante escuchar ambas partes. No solamente sesgarnos y creer tener la razón, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora, doctor, una pregunta. Bueno, siguiendo con la pregunta, ¿no? La secuencia de las preguntas. ¿Qué opina usted, o usted está de acuerdo de repente que se haya liberado al señor Alberto Fujimori, a pesar de que está, pues, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ella ha señalado que Perú está incurriendo, pues, en prevaricato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina? ¿Está a favor? ¿Usted está de acuerdo con la liberación de Alberto Fujimori? La liberación de Alberto Fujimori evidencia que vivimos una dictadura. No vivimos un Estado de Derecho. El Perú se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a comienzos de la década del 80, creo que el 81 o a más tardar el 82. Sí, suscribió ese pacto, ese convenio, pues tiene que cumplirlo, tenía que acatarlo, no se puede apartar unilateralmente, ¿no? No se pueden romper los pactos así porque sí, porque eso es gravísimo para el Perú. Ahora el Perú es un paria universal, lo que pasa es que nuestra población no se da cuenta, pero eso nos va a traer consecuencias económicas, porque ¿qué empresario va a traer sus capitales aquí al Perú si somos un país que no respeta sus leyes, que no respeta sus pactos? Es como decirles un ejemplo, y lo he puesto para la comunidad. Ustedes me venden una casa por $500,000 y ya me entregaron la casa, ya estoy viviendo en la casa. Los $500,000 hemos señalado un plazo para que les pague, llega el plazo y yo no les pago. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué no vas a pagar? Simplemente porque no me da la gana, estoy rompiendo el pacto. ¿Qué les parece eso? ¿En qué calidad de persona no me quedo allí? Como un sinvergüenza, no, como una persona irresponsable, como un delincuente. Así ha quedado el Perú al poner en libertad al señor Alberto Fujimori, como he dicho, el delincuente más grande que ha tenido el Perú. Así ha quedado el Perú. Está ahora como un paria en el universo y por lo tanto lo va a afectar económicamente aún más al país. Gracias, doctor, por la respuesta. Continuando con la entrevista, pues, bueno, el Ejecutivo y el Congreso dicen que Castillo no dejó ningún dinero al Estado y que asimismo que Castillo, pues, ha ahuyentado las inversiones. ¿Qué opinión tiene usted referente con esa? Bueno, Castillo no es el que más dinero ha dejado al Estado, porque Castillo rompió todos los récords en materia de recaudación en el 2022. ¿No? Lo que pasa es que de ese dinero se están aprovechando nuestros actuales gobernantes. De un lado, el Congreso con los hechos que ya sabemos.
no solamente con las remuneraciones, sino con las bonificaciones que se pagan ellos, ¿no? Con las enormes remuneraciones que se pagan a ciertos funcionarios del Estado, de 40.000 soles o más, a cambio de nada, ¿no? Los otros actos de corrupción, el nombramiento por el señor primer ministro, como se ha visto, de sus amiguitas allí en altos cargos con fuertes sumas, los viajes de la señora presidenta al extranjero, cuánto dinero le cuesta eso al Perú. Pedro Castillo no es el que más dinero ha dejado al Estado. Por eso es que yo digo, presidente como Pedro Castillo no ha existido en la historia del Perú. No ha existido. Lo que ha existido en el Perú es los enemigos de Pedro Castillo que han negado todo lo positivo que hizo Pedro Castillo, especialmente esa prensa corrupta, esa prensa mercenaria que tenemos en el Perú. Esos son los que han hecho tremendo daño al país y que ahora está escondiendo la corrupción existente en el país. Es como que si hubiese desaparecido la corrupción en el Perú, lo cual es absolutamente falso. De manera que esas afirmaciones que se hacen pues en esos grandes medios de comunicación, y a la gente felizmente no los cree, y en algunas ciudades del Perú han tomado la decisión de no comprar esos medios. Bien, doctor. Bueno, quiero hacerle esta pregunta porque considero que es importante, porque el Congreso de la República está a puertas de aprobar una ley para que no se cambie la constitución política del Perú. Y asimismo, pues, que si un partido político no se inscriba si es que tiene propuestas para un cambio de una nueva constitución. Quiero preguntarle si el doctor Aníbal Torres está a favor de esto, y si esto es legal o ilegal, si esto pues atenta con los derechos fundamentales o no atenta con los derechos fundamentales de los peruanos, de la población que requiere pues de un cambio de constitución mediante asamblea constituyente. ¿Qué opina de este proyecto que está próximos a querer aprobarlo? Bueno, el Congreso de la República está descalificado totalmente. El Congreso está deslegitimado. Tiene una aprobación del 6%. O sea, ya no lo aprueba nadie, salvo las familias será de los congresistas. La actitud del Congreso es delincuencial. Y lo digo ¿por qué? Porque están dando leyes, ¿no?, en contra de la Constitución, modificando la Constitución con leyes ordinarias. Y eso no se puede hacer. El Congreso de la República, 101 congresistas deberían estar procesados penalmente. Son los 101 congresistas que votaron por la vacancia de Pedro Castillo, sin respetar el reglamento del Congreso, sin respetar la Constitución. Fue el Congreso el que el día 7 dio un golpe de Estado contra Castillo. Por eso es que Castillo sigue siendo el presidente, es un presidente que está secuestrado. No hubo sucesión presidencial, porque Pedro Castillo sigue siendo el presidente. Por eso es que la población dice que la señora Dina se encuentra allí usurpando el poder. Eso es verdad, ¿no? El Congreso de la República no tiene ninguna facultad para quitarle al pueblo esa potestad que tiene de convocar a una asamblea constituyente, de darse una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la asamblea constituyente es el poder de poderes, es el poder supremo, es el poder originario, es el poder sin límites, es el poder que no puede estar regulado en ninguna ley, en ninguna constitución. Le corresponde al soberano, al pueblo, ¿no? No le corresponde a los órganos constituidos, no, le corresponde, ¿no?, al pueblo el de darse o no darse una nueva constitución. De manera que el Congreso no puede hacer eso. La población peruana debe estar advertida de esto y no se puede dejar privar de ese derecho. Ya lo privaron de su derecho al referéndum, ¿no? Ahora no quieren hacer eso y por supuesto una dictadura puede hacer cualquier barbaridad como las muchas que está haciendo el Congreso de la República. Claro que no me estoy refiriendo al 100% de congresistas, porque hay congresistas seguramente que son personas razonables, son personas inteligentes,
saben que eso no se puede hacer, pero lamentablemente ellos serán poquísimo. La gran mayoría del Congreso no está actuando de acuerdo a ley. Mire, le pongo otro ejemplo. El caso del presidente del Congreso, el señor Williams, el expresidente, ¿no? El expresidente de la Junta Directiva del Congreso, no manifestó últimamente que ellos ya tenían la banda presidencial. Él y el secretario general allí del Congreso ya tenían la banda presidencial para colocarla al día siguiente a la señora Dina. La pregunta es, ¿y frente a eso qué hace el Ministerio Público? ¿No? Frente a eso, no, ¿qué hace el sistema de justicia? Frente a eso, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Por eso, no vivimos un Estado de Derecho. No vivimos un Estado de Derecho. O sea, miren ustedes, ya el Congreso tenía la seguridad de que al siguiente día iban a hacer jurar a la señora Dina. O sea, ellos han preparado el golpe desde antes. Y lo dijo el comandante general del Ejército, Gómez de la Torre, ¿no? En esa última reunión que hicieron los abogados apristas en el Colegio de Abogados de Lima, en donde concurrió el señor Gómez de la Torre, ¿no? Felicitó, aplaudió a la ex fiscal de la Nación, no obstante que el día 6 ya había sido suspendida por presuntamente formar parte de una organización criminal. Miren ustedes las Fuerzas Armadas respaldando allí la corrupción, respaldando el crimen, respaldando a quienes están investigados por gravísimos delitos en el país. Y hay que ir mucho más allá todavía. La pregunta es, ¿por qué la señora ex fiscal de la Nación todavía está en libertad? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de justicia independiente, autónomo, porque en el Perú vale la ley. No, no hay nada de eso. Pero es más, ¿no? El señor Gómez de la Torre, ¿no? Publicaron últimamente que dijo que hacía 2 meses antes, al 7 de diciembre, ya ellos estaban trabajando para poder conjurar un supuesto golpe. ¿De dónde sabían que había golpes? Y oiga, eso no existía ni en el pensamiento, ¿no? De los que estábamos trabajando con el presidente Castillo. ¿De dónde sabía? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están cuanto menos los indicios? Y que trabajaba con algunos abogados. O sea, estaban preparando el golpe. Por eso es que con esos abogados, ¿no? Fascinerosos, crean esto de la detención en flagrancia, ¿no? Cuando flagrancia no había porque delito no hay, pero al unísono todos, ¿no? La policía, la fiscalía y todos hablaron de flagrancia cuando flagrancia no había allí, porque todos hemos visto, a todos nos consta que Pedro Castillo leyó un documento allí, un mensaje allí, pero al terminar dice que cierra el Congreso y otras instituciones. Yo muy sorprendido me acerco y le pregunto, le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? No, en voz bajita me dijo, doctor, no se preocupe. ¿Por qué? Porque ya entraba, ¿no? Más gente, ¿no? Entonces me regresé al sitio donde escuché el discurso conjuntamente con el ministro del Interior y con el ministro de Defensa, y el ministro del Interior le pregunto, ¿y van a intervenir el Congreso? Él me decía que no sabe nada de eso. Y le pregunté al ministro de Defensa y Bobbio me dijo, doctor, no, a mí no me han dicho nada. Entonces, ya desde ese momento yo dije, claro, aquí no hay golpe, no hay nada. No, esto no significa nada. Pero la sola lectura de esto se van a aprovechar, ¿no? Para ahora sí vacarlo o tomarlo prisionero. Entonces yo entré a la sala contigua, a la sala de embajadores, me senté allí, ¿no? En una silla frente a una mesa, y luego entra el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México, ¿no? Te acompaño, ¿no? Y él me contestó gracias y realmente lo acompañé, ¿no? Y luego fue tomado prisionero, como todos sabemos, frente a la Clínica Internacional. Eso está grabado allí. Fue un hecho sumamente violento, con armas de fuego, ¿no? Ahí podía salir, ¿no? El disparo en cualquier instante. Nos condujeron a la prefectura, llegamos a la prefectura, allí, ¿no? Lo bajaron a la familia del presidente y dijeron que lo llevan a su domicilio, y el presidente, ¿no? Fue detenido en
la prefectura, hemos estado allí en la prefectura, ¿no? Ya un momento distinto, ¿no? Más o menos habrá sido más o menos un cuarto de hora en que llega la fiscal de la Nación con otros miembros de la fiscalía. Ese hecho está grabado allí, allí no había ninguna violencia, ¿no? Por eso es que algunos dicen, ¿no? De que por qué he dicho que no ha habido violencia allí. En ese momento está grabado. Si yo decía, ha habido violencia, inmediatamente me sacan la grabación y en la grabación allí aparece pues que no había violencia en ese instante. Además, allí, fíjese usted lo que se llega al extremo. Dice que porque ha firmado el presidente conmigo el acta en el cual le leen sus derechos, o sea, su derecho que tiene, por ejemplo, a designar un abogado de su elección, etcétera, etcétera, ¿no? Que esa acta no se ha debido firmar, que no se ha debido firmar el acta del registro personal, o sea, de los bienes que encontraron en sus bolsillos, una pequeña cantidad de dinero, ¿no? La otra constancia allí de que es tratado en ese momento allí, es tratado pacíficamente, ¿no? Que corresponde a la realidad porque allí no había ninguna grabación. Y dicen algunos que, fíjense, que por haber firmado eso, entonces ya lo detuvieron al presidente. Que yo incluso hay alguno no desquiciado ya mentalmente, dice que yo he debido decirle al presidente, presidente, párese y vamos, ¿no? Lo cual resulta una reverenda estupidez porque sabemos que eso fue un hecho de fuerza, sabemos que eso no fue un hecho no de derecho, sabemos que no, desde la captura ya no había ley que valga en el país, no había nada de eso. Además, nunca se ha visto en la historia del Perú o en la historia del mundo, ¿no? De que frente a un hecho como ese, a un hecho de facto, ¿no? Porque el detenido firma un documento, entonces por eso es que lo meten preso. No, ya sabemos por qué no lo detuvieron allí, por el golpe que existe en ese instante, ¿no? Doctor, en contra del presidente. Perdón que lo interrumpa, porque considero que esta parte es muy importante tocarlo. Hay medios de comunicación, entre comillas, alternativos, donde estos medios dicen, pues no, el doctor Aníbal Torres, por la culpa del doctor Aníbal Torres, por la culpa de él, porque ha hecho firmarle los 5 documentos, el presidente Castillo en estos momentos está en prisión. No es por la supuesta rebelión, no es por sedición ya no acá involucra ese documento ya, sino dicen pues que es porque la culpa es, entre comillas, de usted, porque dice que porque usted lo ha hecho firmar unos documentos y que por esos documentos el presidente Castillo está libre, está preso. Y que, pues no sé, pues me pareciera extraño, ¿no? No sé si estos documentos son un elemento de convicción, son un elemento pues que confirmaría que el presidente Castillo es inocente o el culpable, si esto sí que es por este papelito, ¿no? Este documento que acá está, que lo ha hecho firmar el presidente Castillo, lo ha hecho firmar el doctor Aníbal Torres, acá está su firma, acá está su colegio de abogados, y que por ese hecho pues el presidente Castillo estará preso. Y pues la culpa de eso lo tiene el doctor Aníbal Torres. La pregunta es, ¿estas documentaciones son un elemento de convicción? ¿Estas documentaciones está preso el presidente Castillo? ¿Eso es la respuesta, doctor? Bueno. ¿Y en dónde, qué disposición fiscal o judicial dice eso? ¿Qué disposición legal o fiscal dice que él está preso por haber firmado esos documentos? ¿En dónde está eso? ¿Ah? La disposición fiscal, la disposición legal es ¿por qué? Por haber intentado dar un golpe de Estado, que ya yo he demostrado que allí no hubo un golpe de Estado porque el hecho de leer un discurso no está tipificado, no está descrito en el supuesto de ninguna norma del ordenamiento jurídico peruano como delito, ni siquiera como falta administrativa. Es una cuestión política, es una cuestión de hecho. Lo que están diciendo estas personas es algo que no tiene ningún sentido. Por eso es que la gran mayoría de la población, que tiene un mínimo de sentido común, ¿no? Dice que están hablando falsedades.
No, no, al presidente no se le está deteniendo, no se le está manteniendo prisionero por haber firmado esos documentos. Además, yo no podía decirle, no firmes estos documentos, porque lo enfrentaba con sus captores, ¿no? Y yo estaba allí como abogado y tenía que defender la integridad física y la vida del presidente. Yo sí cuidaba de que no se le vaya a hacer firmar algún documento que haga parecer allí como que verdaderamente era un golpe. Eso sí lo cuidaba, porque ustedes verán en la grabación que la fiscal de la Nación tenía su folder allí. Y yo le había dicho al presidente que antes de firmar vamos a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque podían hacerle firmar algún documento para que aparezca eso como golpe, que Pedro Castillo, por ejemplo, solicitó el auxilio de la fuerza pública, o que Pedro Castillo, por ejemplo, no emitió algún decreto cerrando el Congreso o algún otro órgano del Estado. Nada de eso podían hacer. La fiscal miraba su folder, me miraba y por supuesto ni siquiera intentaba sacar un documento para hacerlo firmar al presidente. Pero lo resto, el que no se diga que Pedro Castillo está preso por haber firmado esos documentos, ¿no? Eso lo puede creer solamente una persona disminuida mentalmente, que sufre de retardo mental. No ha pasado eso en la historia del mundo, no ha pasado en la historia del Perú. No hay resolución, ¿no? Fiscal o judicial que sostenga tal cosa. Lo que hay es que él lo mantienen allí secuestrado, ¿no? Bajo el pretexto de que ha intentado dar un golpe de Estado. Eso es la verdad, no la estupidez de los que hablan allí. Los que hablan allí hablan barbaridad y media. Por ejemplo, hay un sujeto que dice, no, en su medio, lo he escuchado de casualidad, que dice que él habla solamente la verdad y dice que yo lo conocía a Bobbio, el ministro de Defensa, desde que se produjo la intervención, ¿no?, en San Marcos durante la época de Fujimori. Absolutamente falso, yo nunca lo he conocido a él. Es cierto que es profesor allí también, pero ni sabía que es profesor allí, no, porque es profesor en otra facultad, no en la Facultad de Derecho. Él no es abogado, ¿no? Yo no lo he conocido. ¿Dónde lo he conocido a Bobbio? En el Ejecutivo, porque trabajaba conjuntamente allí con el jefe de la DINI, ¿no? Y he hablado incluso con él y con el jefe de la DINI, con ambos, para combatir la inseguridad ciudadana. Y, por ejemplo, establecer un plan piloto con intervención de las Fuerzas Armadas en el distrito de San Martín, ¿no? Que el alcalde estaba pidiendo eso. Pero ese señor dice, hablo no solamente la verdad, habla solamente la mentira, que es otra cosa, y que ya la población ya no los cree por más prensa alternativa que sea, que es una prensa, por supuesto, penetrada por los golpistas. Bien, doctor. Claro, en ese sentido también era mi pregunta, ¿no? Porque hay medios alternativos, reitero, que usan la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, reitero, no nos da el derecho de mentir, engañar, mucho menos difamar. Hagamos uso correcto de la libertad de expresión. En ese sentido, ¿cuándo es que, porque estos medios mismos que no tienen distancia con la prensa mediática hegemónica del país, sino que estos mismos dicen pues que usted, doctor Aníbal Torres, usted ya había conocido pues al señor Bobbio, así mismo también pues dice pues no, que usted es, así dicen textualmente, ¿no? Cito, dice, el doctor Aníbal Torres es un topo fujimorista. Sí, dicen ahí, bueno, sí, el doctor Aníbal Torres, porque el doctor Aníbal Torres, dicen así, ¿no? Ahí en San Marcos, persiguió estudiantes, catedráticos, trabajó para Fujimori. Mi gran pregunta es, doctor, ¿usted es fujimorista? ¿Usted participó en algún, digamos, partido político ligado a los fujimoristas? Asimismo, también usted de repente en alguna etapa de su vida, pues anteriormente, pues has tenido un cargo público, y si esto nos gustaría saber, a las dos preguntas que le hice, no sé si se podría desarrollar. ¿Cuál fue su rol en la Universidad Mayor de San Marcos? ¿Fue perseguir estudiantes, perseguir catedráticos, o de repente tendría otro rol? Yo no lo sé, que es que ahora nos
nos lo diga abiertamente. Asimismo, si es que el doctor Aníbal Torres participó, pues, de alguna forma, trabajó de alguna forma como partido político a favor de Fujimori. Quisiera que por favor nos esclarezca. Absolutamente falso. Como ya lo he dicho, creo en algún otro medio, a Fujimori lo conocí en estas circunstancias. En una oportunidad, hace muchísimos años, intervinieron la vivienda universitaria, ¿no? Violaron los derechos de los estudiantes, los llevaron a los estudiantes precisamente al Fundo Barbadillo, se cometieron una serie de abusos contra los estudiantes y ningún abogado se atrevía a defender a los estudiantes. Yo era docente en la Facultad de Derecho y yo fui el único que defendí a los estudiantes. Y encontré un juez muy bueno, creo que se apellidaba Rodríguez, un juez conocedor y un juez con carácter, ¿no? Con ambas cualidades. Con él hemos ido al Fundo Barbadillo y hemos visto la situación de cada uno de los estudiantes y uno por uno se le iba poniendo en libertad. En esa ocasión, Alberto Fujimori era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y lo vi que estaba ya a la distancia, parado, solito estaba allí, ¿no? Por supuesto que no tenía nada que hacer él allí en eso, porque no conocía nada de estas cuestiones, sino que como autoridad para que digan que ha estado allí, estaba allí lejos. Es la primera vez que lo vi. Cuando ya se produjo la intervención de Sendero en la ciudad universitaria, ¿no? Intervino también las Fuerzas Armadas, ¿no? Sendero se paseaba por las narices de las Fuerzas Armadas no hacían absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas, por el contrario, querían no impedir la realización de las clases, cerraban las aulas y yo como autoridad que era decano, yo abría el salón diciéndole que aquí, por ejemplo, le decía, aquí yo soy la autoridad, no son ustedes, ¿no? En esa forma. Hasta que en cierta ocasión yo estuve en el decanato despachando allí, revisando los documentos con la cabeza gacha, firmando documentos, levanto la cabeza y tenía una fila de senderistas delante de mí y me dicen, doctor, nuestro jefe quiere hablar con usted. Y allí no teníamos que tener miedo, había miedo, pero no podíamos mostrar miedo. Y le digo, ¿dónde y cuándo? En este momento, doctor, abajo en el comedor. El comedor era un comedor muy grande con varias puertas de acceso, ¿no? Y le digo, ustedes están locos, no saben allí que allí entra la gente a cada rato, entran estudiantes, profesores, trabajadores administrativos. No, me dijo, doctor, no va a entrar nadie. Yo no tenía que mostrar miedo, porque yo incluso antes he sido reglado por Sendero, ¿no? Entonces fuimos. Y al centro del restaurante, en una mesa, estaba sentado el jefe de Sendero, que por primera vez lo conocí. Me acerqué, me senté, conversamos. No, ni él me miraba a mí, ni yo lo miraba a él. ¿Por qué? Porque los dos estuvimos nerviosos. Y me dice, doctor, ¿de dónde es el dinero que saca usted para hacer esas cosas? Ese dinero es de Fujimori. Y yo le manifesté, falso, ese dinero no es de Fujimori. Ese dinero es el que se llevaban ustedes, del decanato, del Centro Federado, de la Oficina de Economía. Ese dinero es el que no lo llevaban ustedes. Lo que pasa es que ahora he establecido, ¿no?, una caja única de entrada y salida del dinero y con eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro, ellos me ofrecieron no otorgarme protección, no, porque siempre allí la vida de uno estaba en peligro. Y yo le dije que no, le digo, sus huestes de ustedes, no, si quieren matarme, me matan, no con la protección de ustedes o sin la protección de ustedes. Luego me repitió, doctor, mire, no estamos de acuerdo con lo que está saliendo en el periódico La Nación y en el periódico Confidencial. Nosotros esta noche ponemos término a este asunto. ¿Qué significaba eso? Como he dicho, Sendero no amenazaba, Sendero lo hacía. ¿Y qué significaba eso? Que en la noche al director de estos dos diarios lo eliminaban. Entonces yo les dije, no, fíjense, no, la población estudiantil, los profesores no creen en esas
publicaciones y la población tampoco está creyendo en esas publicaciones, ¿no? Y al final, ¿no?, de la conversación me dice: doctor, nosotros queremos que, primero me preguntaron si estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas estén dentro del campus universitario. Allí yo estaba de acuerdo con ellos en que yo no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas estén dentro del campus universitario. Incluso a ellos mismos les dije, no, tampoco está bien que ustedes estén aquí. La lucha no se, la lucha no se hace, no le digo desde la ciudad hacia el campo, sino del campo a la ciudad, ¿no? Entonces me dijo: doctor, queremos que saque un comunicado, ¿no? Y yo sí estaba de acuerdo con sacar el comunicado, porque todos los puntos que ellos me presentaron para sacar en el comunicado se referían a los abusos que cometían los miembros de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, ¿no?, contra los estudiantes, contra los profesores, ¿no? El palacio, ¿no?, allí de la Facultad de Derecho estaba totalmente, ¿no?, semidestruido, sin ventanas, sin pizarras, sin carpetas, ¿no? Interrumpían ellos intempestivamente en las clases, ¿no? Y yo le dije: sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo saco eso, pero yo sí, a cambio, lo que quiero es que me dejen trabajar. Conforme, doctor, nosotros le dejamos trabajar a usted, ¿no? Terminé la reunión, me fui al decanato y al secretario allí, ¿no?, un señor Ceballos, le digo: Ceballitos, mira, está muy mal lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en el campus universitario. Vamos a sacar un comunicado. Comencé a dictarle lo que iba a salir en el comunicado. Agregué mucho más a lo que me habían pedido los de Sendero. Entre esos puntos de más estaba, por ejemplo, el que condenaba el que a los estudiantes sanmarquinos los estén deteniendo en los ómnibus solamente por el hecho de portar su carnet de sanmarquino, y así por el estilo. Y se difundió ese comunicado que saqué. Y Sendero me dejó trabajar, y la Facultad de Derecho, por supuesto, se convirtió en una isla allí en la ciudad universitaria, un palacio muy bonito, las bibliotecas extensas, con centros de cómputo, ¿no? Los salones bien implementados, porque hacíamos, incluso, ¿de dónde sacábamos dinero? Hacíamos seminarios, ¿no? Ya los seminarios en esa época habían disminuido. Nosotros habíamos hecho un cálculo de que si obtenemos 80 participantes ya sería un éxito, ¿no? A eso aspirábamos. ¿Pero qué? Encontramos que se matricularon más de 2,000, ¿no?, estudiantes de Derecho de todo el país. Y entonces compramos unos grandes televisores que colocamos en los salones para, en una comunicación instantánea, inmediata, puedan escuchar sus conferencias. Fue la primera vez que se hizo eso en la Facultad de Derecho. Incluso para hacer esa comunicación, pedimos ayuda a la Facultad de Electrónica y nos dijeron que no es posible. Lo encargué al secretario general, el señor Cabrera, que me busque unos técnicos. Eso sí tiene que ser posible. ¿Cómo es que no va a ser posible? Yo ya suponía que es posible. ¿Por qué? Porque había visto en el banco donde yo trabajaba que se comunicaban de un centro de cómputo con las computadoras de distintos lugares del local. ¿Y por qué no se va a poder hacer eso con la televisión? Y con unos técnicos lo hicimos. Y ahí obtuvimos, por supuesto, no una cantidad de dinero grande. Y seguiría yo explicando lo que se hizo allí en la Facultad de Derecho con eso, porque Sendero nos dejó trabajar, realmente cumplió con su palabra, y yo cumplí con sacar el comunicado, como repito, porque el comunicado se refería no solamente a protestar por los abusos que cometían las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los estudiantes, contra los trabajadores, contra los docentes de la facultad. Bien, doctor. Doctor Aníbal Torres, 3 preguntas para acabar con esto, con esta entrevista. Dicen pues que ya quedó esclarecido que el doctor Aníbal Torres, su función en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Porque decían pues que el doctor Aníbal Torres es un topo fujimorista que trabajó para Fujimori. Ya lo explicó el doctor Aníbal Torres, pero si hay algún medio de comunicación alternativo que insiste con eso, bueno, pues ya queda en decisión de la población
en querer aceptar eso, o bueno, pues, o escucharlos o no escucharlos, ya queda en la decisión de la población, ¿no? Adelante, doctor. Si me permite una palabra allí. Mire usted, yo jamás en la comisión permití abuso alguno ni contra los estudiantes ni contra los profesores. El rector que fue sacado con la comisión reorganizadora fue el doctor Wilson Reatigui, conjuntamente allí con su secretario general, un señor Tarrillo, ¿no? No hizo una declaración pública que debe estar en los medios de esa época, en donde él sí estaba de acuerdo con mi participación porque era una garantía de los derechos de los estudiantes y de los derechos de los profesores. La comisión debería estar un año, ¿no? Cerca del año ya me acerqué donde el presidente de la comisión, un doctor Paredes, ¿no? Para decirle que hay que preparar para entregar el gobierno a las autoridades elegidas, o sea que hay que convocar a elecciones. Y él me manifestó que no, que se tenía que seguir un año más. En vista de esa situación, salí y renuncié, porque yo acepté por un año, no por más de un año. Ahora, ¿cómo llegué yo a la comisión reorganizadora? Carlos Torres y Torres Lara, que era congresista en ese momento y profesor de la Facultad de Derecho, él me pidió para presidir la comisión. Yo le manifesté que no, a lo más le acepté formar parte como miembro de la comisión, pero como presidente de la comisión, no. Al finalizar más o menos mi gestión de decano, el presidente Fujimori hizo una manifestación en la ciudad universitaria, una gran manifestación, y señaló con el dedo: miren, esa facultad mejor que cualquier universidad privada, ¿no? Y con eso me estaba a mí afectando, ¿no? Porque Sendero no iba a ver bien eso. Tal es así que lo llamo a Carlos Torres y le digo: mira lo que ha dicho tu jefe, y con eso no me está afectando, ¿no? Sendero puede terminar conmigo en cualquier momento y él va a ser el responsable. Pero así fue esa situación. Y yo intervine en esa comisión. Y cuando yo postulo al Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual votaron todos los abogados del Perú, ¿quiénes me apoyaron masivamente? Los alumnos y los profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces queda claro cuál fue su rol y cuál fue su papel dentro de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Queda claro. Doctor, también estos medios de comunicación, para ser más claro, youtubers, en estos últimos días lo han insultado a usted. Yo lo he escuchado el día de hoy, no solamente el día de hoy, sino a través de un señor que también es un abogado. Se ha referido a usted con palabras racistas el día de hoy, ¿no? Estos mismos señores que se han referido a usted en tonos racistas, diciéndole, ejemplo, le dijeron textualmente chotano de M, así le dijeron, con tonos racistas, pero considero, no, que si decimos chotano de M, también podemos chotano de tal región, ¿no? Y eso no se puede permitir, ¿no? Yo no tengo el derecho de decir o discriminar de esa manera a ninguna región, ¿no? Si yo al decir eso estoy discriminando a todo el lugar, a todo ese lugar de las personas que también son peruanos como nosotros, y que ellos tienen ese mismo derecho de ser tratados de una manera correcta, ser tratados con respeto. Pero yo he visto el día de hoy en un medio alternativo que se han referido a usted como chotano de M. En ese sentido, doctor Aníbal Torres, ¿usted qué opina de esas personas que de forma discriminatoria se refieren a su persona, ¿no? ¿Qué respuesta tendría, doctor Aníbal Torres? ¿Usted quisiera decirles algo a esas personas, llevarlos a la reflexión? ¿Usted considera que estas personas están aportando a la sociedad, están luchando a favor de los peruanos? No lo sé. ¿Qué opinión tendría con referente a esas afirmaciones contra su persona? Bueno, precisamente con el presidente Castillo hemos combatido eso. Hemos combatido el racismo, hemos combatido la discriminación, ¿no? Eso de que estar tratando, como usted dice, chotano de,
o el que que ha estudiado en un colegio, en el mejor colegio de Lima, se vaya y le diga al policía municipal, oye, cholo, ¿por qué no te vas a tu tierra? O decirle, no, a los habitantes de los pueblos alejados, no, especialmente a los campesinos, a los nativos, igualmente serranos, indios, sucios, cochinos, ¿no? Ignorantes, ¿no? Nosotros hemos luchado contra eso. Si esa persona se está dirigiendo a mí diciendo tal cosa, pues mentalmente, por supuesto, no se encuentra bien. Seguramente que no es uno que ha pasado por la escuela, por la universidad, porque si ha pasado por la escuela o por la universidad y llega a sostener tal cosa, no ahora, sino durante el gobierno de Castillo, a esas personas yo los he calificado directamente como son, como personas asquerosas, como personas despreciables, como personas que por el hecho a veces de que tienen un poquito de dinero o que pertenecen a tal o cual familia o porque han estudiado un poquito, ya se creen superiores a los demás. Y siempre hemos manifestado con el presidente Pedro Castillo que aquí todos los peruanos somos iguales y que nadie no puede discriminar a nadie, ¿no? Que realmente tenemos que poner fin a esa sociedad racista, a esa sociedad clasista, a esa sociedad discriminadora, a esa sociedad culturalista, ¿no? Eso tenemos que terminar en el Perú. No sé por qué esa persona se dirige en esa forma contra mí. No me explico. Mentalmente, por supuesto, no está bien. No, nadie puede decir, ¿no?, que psicológicamente esa persona está bien. No. Una persona normal, una persona con un poquito de educación, ni siquiera con universidad, un poquito de educación que tenemos en la casa, no se puede comportar de esa forma. Esas personas tienen que entender, tienen que comprender, ¿no?, de que esas épocas en que se discriminó al peruano, ya tenemos que terminarlo. ¿Qué importancia tiene de que yo haya nacido en Chota, o haya nacido en Lima, o haya nacido en una comunidad nativa, o haya nacido en una comunidad de no contactados? Si todos somos seres humanos y por lo tanto estamos dotados de razón, estamos dotados de inteligencia racional y tenemos que ser solidarios con los demás y no estar discriminando a los demás. Bien, queda claro su posición. Penúltima pregunta, doctor. Dicen también, pues, en estos medios que comparten esos pensamientos discriminatorios, que Aníbal Torres, así dicen, Aníbal Torres Aníbal Torres está sitiando al presidente Castillo. Aníbal Torres lo ha sitiado. Aníbal Torres ha colocado, pues, a los abogados de él, dice, ¿no? De su secta, como una secta religiosa prácticamente. Lo han colocado, Aníbal Torres ha colocado a los abogados. Y que porque Aníbal Torres, dice así, ¿no?, ha hecho firmar esa documentación el presidente Castillo. Aníbal Torres ha colocado, pues, a los abogados, y esos abogados son ineptos. Esos abogados no sirven. Culpa del doctor Aníbal Torres, que por culpa de él es que ha colocado, y esos abogados no trabajan en la defensa correcta, en una defensa, pues, leal, dicen, ¿no? Ellos están dilatando el tiempo para que el presidente Castillo se quede en la prisión. Pregunta, doctor, ¿usted ha colocado al doctor Pachas, al doctor Wilfredo Robles? No sé, usted los maneja, dice que usted, pues, es prácticamente, pues, como un, no sé, ya un todopoderoso, ¿no?, para estas personas, ¿no? Quisiera que nos responda la población, ¿no? Si esto... Bueno, la población debe saber que yo estoy procesado conjuntamente con el presidente Pedro Castillo y otros por el delito de rebelión. Que yo no puedo tener ninguna comunicación con el presidente Castillo, ni con sus abogados, ni con sus parientes, ni con otros coinculpados, ni con testigos. Y yo estoy cumpliendo estrictamente esa regla. Porque ya quisieran que yo incumpla esa regla, ¿no?, para verme en la cárcel. A mí me persiguen permanentemente. En este momento ya saben, por ejemplo, que yo estoy aquí.
saben a qué hora salgo de mi casa, a qué hora entro a mi casa, llegan, ¿no?, a la casa, fotografían, ¿no?, a cada instante, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no he contratado a los abogados del presidente de la República, yo no tengo comunicación con ellos, por tanto menos les puedo dar instrucciones sobre el ejercicio de su profesión, ¿no? Yo no pago a los abogados, nada, nada de ello. Todo lo que están afirmando allí son precisamente esos que dicen, ¿no?, que ellos solamente dicen la verdad cuando lo único que dicen es mentiras, lo único que dicen, ¿no?, son falsedades, cuando ellos sí son topos de la derecha o de Estados Unidos que están allí para dividir al pueblo. Ellos son los verdaderos topos, ¿no? De manera que ya la población se está dando cuenta de esa situación. No es pues verdad lo que afirman estas personas, es absolutamente falso. Bien, queda claro para todos los peruanos, aquellos peruanos que son conscientes, aquellos peruanos que tienen pues ese pensamiento crítico de poder analizar, pues, ¿no?, de lo que han afirmado, ¿no? Ya tienen una respuesta contundente, una respuesta de la propia fuente y no afirmaciones como, por ejemplo, si me vienen ideas a la cabeza, esa idea lo tomo como un hecho. Podríamos decir también, pues, que el doctor Aníbal Torres, dicen así, ¿no?, él es el que maneja, lo ha sitiado. ¿Por qué no pensar en ello? Dicen, ¿no? ¿Por qué no pensar en ello? Y yo les digo a esas personas, ¿y por qué no pensar en las cosas correctas? ¿Por qué no pensar con pruebas? Pruebas contundentes, documentos, por lo menos, videos, por lo menos. Pero no los simples dichos o las alucinaciones que se me presenten en la cabeza, los saco en un medio de comunicación y eso es, entre comillas, la verdad, ¿no? Por eso llamo a la reflexión al usar la libertad de expresión, no, pues la libertad de expresión no nos da el derecho, reitero, hasta el cansancio, de engañar, mentir y difamar a las personas. Vayamos en el sentido correcto de la vida, ¿no? Dicho esto, voy a hacerle otra pregunta, que estos medios también han afirmado lo siguiente. Dicen así, Aníbal Torres, prácticamente, podríamos decir que él es el que maneja la cuenta del Twitter del presidente Castillo. Él es, no hay otro, dicen así. Entonces, doctor, ¿usted tiene conocimiento quién podría estar manejando la cuenta del Twitter del presidente Castillo? Porque estos medios que dicen, pues, son alternativos, señalan que usted maneja la cuenta de Twitter. Antes de eso le hago un paréntesis. Me parece que están intentando desprestigiar a la cuenta del presidente Pedro Castillo, que esa cuenta lo tiene incluso antes de ser presidente. Es verdad que el presidente Castillo no maneja esa cuenta porque no tiene la autorización en Barbadillo, pero lo maneja personas allegadas digamos a su medio de comunicación que podría tener el presidente Castillo, ¿no? Pero estos señores señalaron que probablemente usted, que estaría detrás de la cuenta de Twitter, inclusive, llegaron a afirmar esas declaraciones y quisiéramos que usted, pues, aquí nos esclarezca, por favor. Eso es absolutamente falso. Yo desconozco quién maneja la cuenta de Twitter o X, que es ahora, del señor presidente de la República. Lo desconozco absolutamente. Repito, no tengo ninguna comunicación con él, ni directa ni indirectamente, por disposición judicial. He escuchado al doctor Maraví, ahora en la tarde, que ha dicho una gran verdad. Estos medios están agrediendo y calificando de topos a la gente que trabaja con Castillo y que están criticando a los abogados de Castillo, en vez de criticar a los juzgadores de Castillo, jueces y fiscales, que son los que los tienen presos. O sea, esa es una gran verdad para ellos, ¿no? Los malos son los abogados y los buenos son los jueces y los fiscales que lo tienen preso a Castillo, ¿no? Entonces, de allí nomás deduzcan ustedes, de allí deduzcan, ¿no? Si ellos están a favor de Castillo,
o están en contra de Castillo. Lo que pasa es que para ellos es un negocio, se ha convertido en un negocio el hecho de que Castillo esté preso y que si Castillo recobra la libertad, se les acabó el negocio. Queda claro la respuesta. El que lo ha escuchado bien, el que insiste, persiste con esos pensamientos como loro lo están repitiendo en los medios alternativos, queda en decisión de ustedes seguir repitiéndolo, ¿no? Bueno, casi llegando a la entrevista final, pues no. Doctor Aníbal Torres, como última pregunta, probablemente, pues no. Quisiera preguntarle, pues, ¿usted considera que los abogados del presidente Castillo están trabajando para usted? ¿Considera que los abogados del presidente Pedro Castillo no están trabajando de una manera, pues, incorrecta, de una manera no legal? ¿Usted también tiene ese pensamiento de repente que por culpa de, pues, ya lo ha dicho, pero quisiera que lo reitere, por culpa de los abogados, el presidente está preso, ¿no? Y que no hay otra, pues, digamos, otras acusaciones que tiene el presidente Pedro Castillo en estos momentos, sino por la culpa de los abogados. ¿Usted tiene ese pensamiento también, doctor, por casualidad? Yo soy abogado y conozco el Código de Ética Profesional. Yo no puedo criticar a los abogados de Castillo sin ningún fundamento, sin ningún sustento. Porque sería como, por ejemplo, considerarme que yo soy mejor que ellos, ¿no? Y eso el Código de Ética Profesional no lo permite. Eso es sucio, eso es inmoral, eso es indigno, eso no es de un profesional decente. Yo creo que los abogados están trabajando, están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero aquí el proceso que se le sigue al presidente de la República no es solamente jurídico, o al menos casi ya no tiene nada de jurídico, es puramente político, ¿no? La ultraderecha, las fuerzas del mal del Perú, que siempre se consideraron los dueños del Perú durante toda la República, lo tienen secuestrado allí, ¿no? Esa es la realidad. No puedo pues yo criticar a sus abogados y ensalzar a sus opresores. Eso es ilógico, eso es irrazonable. No, ustedes no se dejen llevar por cosas que no tienen ni siquiera el más mínimo sentido común. Eso es de personas despreciables, de personas asquerosas, de personas repugnantes, ¿no? Que quieren aparecer, que como que están defendiendo a Pedro Castillo, pero hacen todo lo contrario para impedir que Pedro Castillo sea puesto en libertad. Unámonos todos los peruanos de buena fe para recuperar la democracia en el Perú. Y no hay otro camino para recuperar la democracia que liberar a Pedro Castillo, devolverle su puesto allí, ¿no? Y que termine, por supuesto, el periodo por el cual fue elegido por el pueblo. Porque con esto lo único que se ha hecho es quitarle al pueblo su voto, robarle al pueblo su voto, robarle al pueblo su presidente. Y entonces el pueblo no se encuentra tranquilo. El pueblo va a continuar reaccionando y así tiene que ser. Y es un derecho que tiene, por más que el Congreso de la República o que el Ejecutivo por delegación del Congreso saque normas pretendiendo no impedir estos movimientos populares, porque están reconocidos en la Constitución y también en tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. De manera que nadie le puede impedir a los peruanos para movilizarse y recuperar su democracia. Como he dicho, movilizarse, por supuesto, pacíficamente, movilizarse sin afectar la propiedad pública y privada, sin afectar, ¿no?, a la vida y a la integridad de las personas. Peruanos, todos los peruanos de buena fe, los que amamos la libertad, los que amamos al prójimo, en estas fiestas navideñas, recordemos a Cristo, que Cristo dijo, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a nuestro prójimo durante toda la vida republicana lo despreciaron, lo maltrataron, lo olvidaron, lo ningunearon, lo desconocieron sus derechos, lo desconocieron su condición humana. Pero ahora el pueblo peruano tiene el derecho de despertar
y luchar por su libertad. Hagámoslo, unámonos todos los peruanos, juntémonos todos, no creamos en los que nos quieren dividir, y a los que nos quieren dividir ya están descubiertos. Ustedes son los verdaderos topos de la derecha. Reaccionen, corríjanse. Como seres humanos ustedes tienen inteligencia cerebral. Corrijan esa situación. No persistan en esa situación de dividir al pueblo, sino unámonos todos. Libre de ambiciones. Aquí nadie está siendo candidato presidencial como ustedes creen. Yo no soy candidato presidencial. De manera que están ustedes inventando una situación política que de momento no existe. No obstante, que tendría derecho como cualquier peruano, pero no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es dando la batalla, llamando al pueblo para que se una, para que nuestro pueblo peruano salga de esta situación y con las inmensas riquezas que tiene, combatiendo por supuesto a la corrupción, no convirtamos a nuestro país en verdaderamente un país desarrollado, un país con una sociedad humana, con una sociedad solidaria, con una sociedad fraterna, por ejemplo, como son todos los países europeos. Un abrazo, hermanos, que sigan, no se vaya, celebrando la Navidad y que tengan un lindo y próspero año nuevo. A lo mejor si hay alguna otra pregunta, aquí estoy. Aquí estoy. Sí. Y todas las preguntas que vengan del público. Mira, pasa porque justamente usted acaba de tocar un punto que es importante que la población se entere. Señor Aníbal Torres, ¿usted considera que el presidente Castillo actualmente es presidente hasta el 2026, sí o no? Por supuesto, fue elegido hasta el 2026. Él es el presidente, como he dicho una y otra vez. El presidente está secuestrado allí y debe ser puesto ya en libertad. Y el Tribunal Constitucional, que no tiene nada de constitucional, tiene la oportunidad de reivindicarse y de poner inmediatamente en libertad al presidente de la República. Y si no lo hace, también que se pronuncie en tal sentido, a fin de que el presidente haga uso de sus derechos ante los organismos internacionales. Bien, quisiera que en interno pongan el comentario de Vladimir Cerrón. Con esto después le voy a pedir una opinión, pero como podrán ver, aquí el doctor Aníbal Torres siempre se ha referido al presidente Castillo como presidente. Ustedes lo pueden verificar en su cuenta de TikTok, que yo lo he visto muchas veces sus videos, ahí se refirió, y en las reiteradas entrevistas que él tuvo. Pero como podemos ver aquí, Twitter oficial del señor Vladimir Cerrón se refiere así, no por primera vez en lo escrito, el expresidente Pedro Castillo. Los que, entre comillas, están con el pueblo, se refieren al presidente Castillo como expresidente. Pero yo nunca he escuchado, y hoy se ha confirmado, cómo el doctor Aníbal Torres se ha referido, pues, como presidente. Entonces, yo veo así, llevando pues al campo de la reflexión y al pensamiento crítico, pues, ¿quién es lo que son los verdaderos traidores que podríamos decir, no? Ahí está, señor Vladimir Cerrón. Usted se refiere al presidente Castillo y usted dice libertad para el presidente Pedro Castillo y tal, pero usted se refiere como ex presidente, juntamente con toda la bancada que votó a favor de la vacancia. ¿Quiénes son los verdaderos traidores y los topos? ¿Quiénes son los que buscan la división en el país? ¿Quiénes son los que llaman a la desunión en el país? ¿Y quién es el que llama a la unidad? ¿Y quién es el que llama presidente al presidente Castillo? Creo que la población está esclarecida y que ustedes, población del extranjero, aquí en el ámbito nacional, saquen sus propias conclusiones. ¿Quiénes son aquellos que están detrás de la desunión? ¿Quiénes son aquellos que le llaman expresidente? ¿Y quién es el que llama presidente? Lo acaban de oír al doctor Aníbal Torres. Lo llama de presidente hasta el 2026. ¿Y quién lo llama de expresidente? Ahí está, queda claro. No, queda claro Perú Libre, queda claro el señor Vladimir Cerrón, queda claro pues algunos youtubers que pues tienen esa tendencia, esa línea de buscar no la unidad, sino buscar pues la división en el país, ¿no? Dicho esto, pues doctor Aníbal Torres, quería pedirle que usted se dirija a todos los jóvenes del país, a todas las amas de casa, a todos los trabajadores, a la clase media, obrera, trabajadora, a todos los hermanos de todas las regiones, a todos los hermanos del exterior, un llamado a la reflexión
un llamado a la unidad, quisiera que usted se dirija a lo que usted quiere dirigir a la población en general. La cámara es suya, esa cámara de ahí. Adelante. Muchas gracias. Quiero decirle a todas las peruanas y peruanos de buena fe, de buena voluntad, que hay que unirnos, porque la división no nos beneficia. Toda la vida republicana el pueblo ha estado dividido. Siempre hemos tenido los filipillos desde que nos conquistaron y ahora los tenemos nuevamente, que son aquellos que nos quieren dividir. No permitamos eso. Sobrepongámonos a esa realidad. Miremos con una visión mucho más amplia, no pensando solamente en nosotros, sino pensando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en las generaciones futuras, para que no vivan 200 años más en la situación en que viven ahora, sin derechos fundamentales. Por ejemplo, hemos pasado la Navidad y miles de niños y de familias no han tenido Navidad. Se han ido a dormir sin poder llevar un pan a la boca. Esa situación debe desaparecer en nuestro país. Todos somos peruanos, trabajemos todos, unámonos todos. No nos dejemos dominar, repito, por los felipillos que nos hacen muchísimo daño, que se han infiltrado allí en la prensa alternativa solamente con el único propósito de hacer daño al país y de no impedir la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo. Unámonos todos por el bien de todos. Lo que hago es desearles a todos ustedes un año venidero lleno de bendiciones, lleno de felicidad, por supuesto, lleno de ánimo, de espíritu, de lucha, de combate para conquistar nuestros derechos, reconociendo a los quechos y a los aymaras que nos han dado una enorme lección de cómo se defiende la dignidad humana, de cómo se defiende la libertad, de cómo se defiende la democracia en las movilizaciones de diciembre, enero y febrero pasados, ¿no? Hagamos eso, trabajemos todos juntos de buena voluntad, fraternalmente, como hermanos. Un abrazo a todos, hermanas y hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que hayan entendido las frases del doctor, la entrevista. Espero que lo recalquen, lo reenvíen, compartan esta información. En cualquier momento que tú lo veas, amigo, compártelo. En cualquier momento que tú veas, dale me gusta, comenta abajito, que nosotros en los próximos programas que hacemos vamos a mandarle un saludo. Les deseo pues todo lo mejor a todos los peruanos y siempre con la verdad y siempre detrás de la justicia para todos los peruanos. Muchas gracias. Buenas noches.